biliar hay varias enfermedades también, pero que son propias de estas estructuras. Para conocer bien lo que es la patología biliar, vamos a hablar un poco de lo que es la anatomía. Vamos a hablar de la anatomía y vamos a ver que la vía biliar, que son todos estos conductos, se divide en dos: lo que es la vía biliar intrahepática, que son los conductos dentro del hígado, y la vía biliar extrahepática, son aquellos conductos que salen del hígado, que están fuera de lo que es el hígado. Muy bien. No nos interesa mucho lo que es la vía biliar intrahepática, sino la extrahepática. Y es esta la vía biliar extrahepática. ¿Cómo podemos dividir también estos conductos? Se dividen en dos. Entonces vamos a ir viendo aquí. Entonces hemos dicho que hay dos. La vía biliar se divide en dos: vía biliar intrahepática y la vía biliar extrahepática. O sea, la extrahepática es aquí los conductos que están fuera de lo que es el hígado. Y esta es la representación, o este es el esquema de la vía biliar extrahepática, ¿no? ¿Y cómo se divide? Esto se divide igual en dos. La vía biliar principal y vía biliar accesoria. Bien. ¿Cuál es la vía biliar principal? La vía biliar principal está compuesta, es una vía principal por donde pasa lo que es el contenido de bilis: conducto hepático derecho, conducto hepático izquierdo, conducto hepático común y conducto colédoco. Esa es la vía biliar principal. ¿Ya? Como ejemplo, yo siempre les digo, si estamos del centro y queremos venir aquí a la universidad, ¿qué vía vamos a tomar? La avance, ¿no? Entonces es lo mismo, no es una vía principal. Y para llegar a la universidad tenemos que entrar el sexto anillo. Entonces la vía biliar accesoria es el conducto cístico y la vesícula biliar, ¿no? Muy bien. Entonces vamos a ver entonces algunas patologías propias de cada estructura de acá. Antes vamos a hablar sobre la bilis. ¿Qué es la bilis? La bilis dice que es un líquido amarillo verdoso que está compuesto por agua, electrolitos, sales biliares, proteínas, lípidos y pigmentos biliares, ¿no? Esto nos va a ayudar a lo que es la digestión, en la absorción de las grasas, ¿no? ¿Qué dice? Que el 95% de las sales biliares, o sea, de contenidos de bilis, se reabsorben. Una vez que pasa a estos conductos, la bilis llega al intestino, nuevamente se reabsorbe, ¿no? ¿Cuánto de bilis produce al día el hígado? Alrededor de 500 a 1000. Hay otros libros que dicen hasta 1500, ¿no? Bueno, ¿hasta ahí tenemos alguna duda, alguna pregunta? No. Bueno. Vamos, entonces vamos a centrarnos a lo que es las diferentes patologías de la vía biliar. Como vemos, vamos a encontrar, miren, varias patologías. Una de ellas, la colelitiasis, la colecistitis aguda, la coledocolitiasis y la colangitis, son propias de la vía biliar. Bueno, ¿qué es la colelitiasis? La colelitiasis es nada más que la presencia de cálculos en la vesícula biliar. Esa es la colelitiasis, que es asintomática. O sea, por ejemplo, si yo tengo cálculos en la vesícula biliar, pero ahorita ¿cómo estoy? Estoy tranquilo, ¿no? Entonces soy un paciente que tiene colelitiasis, pero asintomática. Pero estos cálculos en algún momento estos cálculos pueden migrar y pueden llegar a tener una obstrucción a nivel
del infundíbulo o del conducto cístico. Esto ya se representa como cólico biliar, o sea, cuando el paciente llega a sufrir una obstrucción parcial a nivel del conducto cístico o del infundíbulo. Esto se llama cólico biliar. ¿Cómo está representado el cólico biliar? Está representado por dolor, ¿no? ¿Cómo es el dolor? Es un dolor cólico. ¿Cuál es la característica de este dolor? Que no va a ser menor a las 6 o 8 horas. O sea, no va a pasar más de ese tiempo. O sea, el paciente desarrolla un dolor cólico, va a pasar 4, 5 o 6 horas y nuevamente desaparece, ¿no? O nuevamente luego pasa un periodo, nuevamente puede tener o desarrollar otro cólico biliar, ¿no? Pero ¿qué pasa? Que cuando este cálculo que migra llega a tener una obstrucción completa, o sea, llega y se obstruye, hay una obstrucción completa. Cuando hay una obstrucción completa, estos pacientes van a desarrollar lo que es otra patología, que es la colecistitis aguda. ¿No? La colecistitis aguda. O sea, aquí les voy a hacer una representación. O sea, el cólico biliar dice que es una obstrucción parcial, con un dolor de corta duración que va a durar entre 6 o 8 horas. En cambio, la colecistitis aguda dice que es una obstrucción completa, con un dolor mayor a las 6 o 8 horas. Este paciente puede tener un dolor 1, 2, 3 días, ¿no? Con dolor cólico, es un dolor continuo, ¿no? Como hay un proceso inflamatorio, porque esta obstrucción va a hacer que se llegue a tener un proceso inflamatorio, o sea, engrosamiento de las paredes, aumento del tamaño, entonces el paciente va a tener síntomas inflamatorios como fiebre, diaforesis, escalofríos. Y si nosotros hacemos un estudio de sangre, que es un hemograma, va a tener leucocitosis, ¿no? Aumento de los glóbulos blancos. Muy bien, ¿se entiende esto? Va. Pero luego puede haber otra patología que es la coledocolitiasis. ¿Qué es la coledocolitiasis? Es la presencia de cálculos ¿en dónde? En el conducto colédoco. O sea, es la presencia de cálculos en el conducto colédoco. ¿Qué va a producir esta coledocolitiasis? Va a producir también un dolor cólico, ¿no? Porque este cálculo está en el conducto colédoco. Igual, al querer descender, igual va a tener un dolor cólico. O al querer botar este cálculo, el paciente desarrolla un dolor cólico. Pero ¿cuál es la otra característica? Este paciente va a tener ictericia. ¿Por qué va a tener ictericia? Porque ¿será que este flujo de bilis está pasando normal? No. ¿Será que llegan normalmente al modelo? No. ¿Por qué? Porque hay una obstrucción. Entonces, esta bilis que está acá, entonces se fluye, ¿no? Hay como un reflujo, por lo tanto va a haber ictericia, ¿no? Ahora, ¿qué va a pasar esta es otra entidad? ¿Qué va a pasar en la colangitis? La colangitis igual dice que hay una obstrucción con un cálculo a nivel del conducto colédoco, pero aquí ¿qué pasa? Que esta bilis que está aquí, se puede decir estancada, o sea, con éstasis, ¿no? Porque no fluye, es más, se van a empezar a dilatar los conductos, por obstrucción. Entonces, las bacterias van a tener que ascienden por continuidad de forma ascendente, y esta bilis la van a infectar. Al producir esta contaminación de la bilis, esta se va a volver de secreción purulenta. Entonces el paciente va a tener dolor, fiebre, leucocitosis y también va a tener ictericia.
Entonces, estas son las 4 entidades más frecuentes en lo que es la patología biliar. Muy bien, ¿se entiende? ¿Tienen alguna duda? Bueno, creo que no. Vamos. El dolor es muy frecuente, ¿no? Vamos. Concepto. ¿Qué dice? ¿Qué es la litiasis biliar o también llamada colelitiasis? Es una enfermedad que se caracteriza por la presencia de cálculos en el interior de la vesícula biliar. Es una de las patologías más frecuentes del aparato digestivo. Entonces, vemos. ¿Cuánta será la frecuencia de la colelitiasis en nuestro medio? Se dice que alrededor del 60% de toda nuestra población va a llegar a tener colelitiasis. 60%. Es harto el porcentaje. Bueno, aquí dice también, vean, estos porcentajes son de acuerdo a este porcentaje. Dice que todos los pacientes que van a tener colelitiasis, el 85% de estos cálculos va a estar localizado en la vesícula biliar. Y el 15% restante, aparte de tener colelitiasis, o sea, los cálculos en la vesícula, también van a tener cálculos en la vía biliar. O sea, de toda nuestra población, el 60% va a tener colelitiasis. O sea, si aquí digamos son 100 alumnos, 60 alumnos van a tener cálculos en algún momento de su vida. O sea, 60. 20% se van a salvar. Pero de estos 60%, dice, el 85% van a tener solo cálculos en la vesícula. Y va a haber un pequeño porcentaje de 15%, o sea, solo digamos esta fila, va a tener cálculos en el conducto, en la vesícula y en el conducto colédoco. O sea, van a desarrollar también coledocolitiasis. Este 15% desarrolla coledocolitiasis. Puede desarrollar colangitis. ¿Se entiende? O sea, es harto el porcentaje, ¿no? Por eso a veces los pacientes que vienen por coledocolitiasis se los ve ictéricos y hay cálculos que han migrado. O sea, ellos hay que hacerles una ERCP, una endoscopía, ¿no? Ahora, yo les decía, ¿qué cálculos son más peligrosos? ¿Los grandes o los pequeños? Los pequeños, ¿no? Porque esos cálculos van a migrar estos conductos y van a llegar a obstruir. Bueno, conociendo eso, nosotros, yo no les voy a hablar sobre cómo se forman los cálculos, por eso se llaman mismos. Yo les voy a hablar sobre los criterios de Tokio de colecistitis aguda. ¿Cuáles son los criterios, para qué sirven y cómo nos ayuda a nosotros? Entonces vamos, miren la definición. Vamos a ir viendo cada una de estas patologías. Vamos a hablar de colecistitis y vamos a hablar un poco de cólico biliar acá. ¿Qué es la colecistitis? Miren, la colecistitis dice que es la inflamación de la vesícula biliar debido a cálculos. O sea, es una inflamación por cálculos. Pero dice, como también se puede inflamar, a isquemias, trastornos de motilidad, injuria química directa, infecciones por microorganismos, parásitos, enfermedades de colágeno y reacciones alérgicas. O sea, ¿qué quiere decir? No solo se inflama por cálculos, sino hay otras entidades que pueden llegar a que produzca una inflamación. Pero, ¿cuánto era el porcentaje de inflamación por cálculos? 95%. 85. Ah, sí, 95. O sea, 95%,
O sea, se va a inflamar por cálculos. O sea, y va a haber solo un pequeño porcentaje, un 5%, que puede ser inflamación por isquemia o por trastornos de la motilidad, por infecciones por parásitos, por virus, ¿no? O enfermedades de corazón. O sea, 95%. O sea, si ustedes ven un proceso inflamatorio, o sea, si ven y hay, palpan ahí el dolor o un multi positivo, automáticamente ustedes tienen que pensar, debe tener cálculos. O sea, ¿por qué? Porque la prevalencia es altísima. O sea, el 95% se llega a inflamar por cálculos biliares. ¿Bien? Vamos, ¿qué dice? Los cálculos son la causa de colecistitis aguda en la mayoría de los casos. Se debe a una obstrucción, ¿no? Se debe a la obstrucción física, ¿no? En el cuello de la vesícula o en el conducto cístico, ¿no? Esto lo que hace es incrementando la presión de la vesícula. O sea, cuando hay es como un cuadro de apendicitis aguda. Va a haber una obstrucción y esta obstrucción, ¿qué va a hacer? ¿Será que va a salir el contenido de la vesícula? No hay salida. Pero las células no dicen, hay una obstrucción, no produciremos secreciones. Entonces sigue va produciendo los jugos, ¿no? Sigue va produciendo. ¿Y qué va a haber? Con esta obstrucción va a haber aumento de la presión intraluminal. O sea, es como decir que aquí estamos, sí, seguimos produciendo, pero no se puede salir. Entonces, ¿qué hace? Aumenta de volumen, aumento de tamaño, y va a ir cortando de poco la irrigación. O sea, al apretar, al comprimir, al estirarse tanto la vesícula, va a ir comprimiendo los vasos. Primero los vasos, las venas y luego las arterias. Entonces de ahí se va a ir produciendo lo que es este proceso inflamatorio, ¿no? Pero la principal causa, ¿no? Los cálculos, ¿no? Que va a producir aumento de la presión, aumenta lo que es infectación por algunas bacterias e infección. Miren, dice fisiopatología. Dependiendo a la duración y el grado de obstrucción, es lo que les decía al principio, se puede dar un cólico biliar o una colecistitis aguda. Sin tratamiento puede ocurrir complicaciones. Hay dos factores que determinan la progresión de la colecistitis aguda. O sea, ¿cuáles son esos dos factores? El grado de obstrucción y la duración de la obstrucción. Si la obstrucción es parcial y de corta duración, el paciente experimenta un cólico biliar o una colecistitis crónica cuando son cólicos biliares recurrentes. O sea, un cólico biliar, a mañana otro cólico biliar, pasa una semana otro cólico biliar, ya se vuelve una colecistitis crónica. Pero si la obstrucción es completa, o sea, ya hay una obstrucción completa del cálculo y el dolor es de larga duración, el paciente desarrolla lo que es una colecistitis aguda, ¿no? Colecistitis aguda. Volvemos aquí. ¿Cuál es la causa más frecuente? Ahí dice, miren, colecistitis litiásica llega hasta el 95%. Y también ahora hay otras causas, aparte de las que les he mencionado, también hay otras causas que pueden ser por trauma, ¿no? Por pacientes que están internados en UCI por largos periodos, cuadros sépticos, quemaduras, pacientes que han sufrido grandes quemaduras, nutriciones, pacientes que están administrados, que reciben nutrición parenteral total, ¿no? Entonces estos pacientes también sufren colecistitis alitiásica. ¿Cuáles son los factores de riesgo? Entonces, los factores de riesgo, miren, en la obesidad y la terapia hormonal de reemplazo están relacionados con el aumento del riesgo de colecistitis aguda o colecistectomía. No sé si alguna vez han escuchado de las 4 Fs.
¿no? ¿En quiénes son más frecuentes? Dice, ¿no? Como factores de riesgo, las 4 F, dice, ¿no? ¿Cuál es? Miren, obesidad, sexo femenino, pacientes mayores de 40 o más de 40 años, o en la fertilidad, ¿no? O sea, aquí las mujercitas o los pacientes de sexo femenino son más frecuentes por la fertilidad, por las hormonas, ¿no? Y tener, miren, el sexo femenino. Ahora, la obesidad también juega un papel muy importante, ¿no? Muy importante. Hay en otros libros o en otros artículos que he leído, también hay las 5 Fs, dice, y la otra F, no sé por qué le mencionaba, pero decía pacientes latinos. O sea, nosotros tenemos un alto porcentaje de formación de cálculo o de tener cálculo, ¿no? En Chile, la población llega a tener hasta un 80% de cálculos. Pero si vamos nosotros al otro lado, hacia Europa, el 10%, ni llegan al 10%, ¿no? O sea, ver allá a un paciente con un cólico biliar o una colecistitis es pues mucha, ¿no? Miren el paciente y empieza, ¿no? Y allá pues ingresa el paciente y se opera, porque no hay tanto paciente como acá, ¿no? Bueno, también hay otros factores que pueden desarrollar cálculos, como el ayuno prolongado, por ejemplo. Uno dice, no voy a ayunar, entonces igual, es un factor de riesgo para formar cálculos. ¿Por qué? Porque la bilis que está ahí en la vesícula, no pasa, o sea, está ahí. Porque cuando esta bilis se vacía de la vesícula biliar, cuando esta bilis se vacía, esta bilis produce una secreción de bilis en la vesícula. Cuando hay comida, ¿lo veo o no? Sí. Cuando hay comida en el intestino, se vacía la vesícula, ¿no? Se produce una contracción y se libera y se vacía. Pero si nosotros hacemos un ayuno, ¿qué pasa con esta bilis? Sigue ahí. Yo es el mismo ejemplo que les doy a los pacientes. Es como colocar un toddy en un vaso de agua. Lo mezclamos y ¿qué pasa? Tomamos bien, pero si lo dejamos ahí unos 15 minutos, ¿qué pasa? El toddy se siente lo mismo. Aquí va a haber una formación primero de barro biliar. Entonces, al ver el barro biliar, estos se van a formar microcálculos. Entonces, el ayuno prolongado igual es un factor para la producción de cálculos. Ahora, también perder peso de forma rápida también es otro factor. Por eso las cirugías bariátricas, ¿han escuchado lo ven de las cirugías bariátricas? Estas cirugías se tiene que sacar la vesícula después de hacer la cirugía bariátrica. ¿Por qué? Porque bajan rápido de peso. Y al bajar rápido de peso, lo mismo llegan a tener mayor sedimentación. Entonces, estos son algunos de los factores, ¿no? Vamos viendo aquí con algunos datos. Ahora, mira, esto voy a ir pasando con las normas especiales. Ahora, ¿cómo nosotros hacemos diagnóstico de la colelitiasis? ¿Se acuerdan? En pancreatitis, ¿cómo llegábamos a hacer el diagnóstico? En pancreatitis. A ver, le voy a dar un punto que me responda. ¿Cómo hacíamos el diagnóstico de pancreatitis? La clínica. Sí, exacto, muy bien. Laboratorial y clínico. ¿Y el laboratorial qué pedíamos? ¿Y? Amilasa y lipasa, ¿no? Entonces el diagnóstico era clínico y laboratorial, y en laboratorio teníamos que pedir obligados amilasa y lipasa,
Y si esos se encontraban elevados, era pancreatitis. No necesitábamos ecografía. ¿Para qué necesitábamos ecografía en pancreatitis? Para ver la etiología. Eso, para saber la etiología, cuál era la causa, ¿no ve? que estaba produciendo la pancreatitis. Aquí, para hacer diagnóstico de colelitiasis, ¿qué vamos a pedir? Leucocitos. ¿La clínica nos ayuda? No. Nos ayuda un poco, ¿no? De sospechar. Pero, ¿quién nos va a dar el diagnóstico definitivo? Laboratorio. Es una ecografía, porque ¿cómo me van a mirar a mí mi vesícula? Que tengo cálculos. O sea, con nuestros ojos no, es imposible, ¿no? Con una ecografía. Entonces, el diagnóstico de colelitiasis se lo hace por ecografía. Muy bien. ¿Por qué quería llegar ahí? Porque, a ver, vamos. Bueno, pero también en situaciones o en complicaciones tenemos que